Este hombre se llama Klaus Kinski y no está actuando. Se ha dicho de él que es el actor más desequilibrado de la historia. Junto con Werner Herzog haría una de las parejas creativas más intensas de la historia del cine. Juntos harían rodajes donde habría disparos de verdad, intentos de asesinato, operaciones quirúrgicas sobre mesas de cocina y visitas de Amnistía Internacional, todo lo cual desembocaría en una de las producciones más demenciales de la historia del cine. Kinski era un alemán nacido en la actual Polonia en 1926 que había comenzado su carrera como actor tras la Segunda Guerra Mundial y destacaba por su intensidad interpretativa y por su carácter complicado. Había estado en hospitales psiquiátricos y había sido diagnosticado de esquizofrenia y de trastorno antisocial por agresiones e intentos de abuso sexual. Era maleducado, irascible y adicto al sexo, además de paranoico y de ser un ególatra. Werner Herzog igual os suena por interpretar al cliente en El Mandaloriano. Él había nacido en Múnich en 1942 y es uno de los principales directores del nuevo cine alemán. Creció en Alemania en la posguerra y desde muy joven se interesó por el cine, la literatura y los viajes. En 1972, después de leer sobre aventureros históricos, Werner Herzog decidió hacer una película muy libremente basada en las aventuras del explorador español Lope de Aguirre, con solo $370.000. La elección para el papel de Aguirre fue para Klaus Kinski, al que había conocido en una pensión hacía años y con el que había quedado muy impresionado por sus reacciones violentas y su carácter. Herzog escribió el guión en solo 2 días y medio y después planificaría durante 9 meses. La filmación se prolongó 5 semanas en la selva peruana, en Machu Picchu y en los afluentes del río Amazonas en la región de Ucayali. Pero ese sueño tropical pronto se convirtió en una auténtica pesadilla. Unido al asunto de que el equipo venía de 16 países distintos y había problemas de comunicación, el escaso presupuesto impidió el uso de dobles o de efectos especiales. Se tuvo que escalar montañas, caminar entre la selva, atravesar ríos con balsas construidas, igual que una fuerte tormenta que destruyó todas las balsas. Y la filmación fue además en parte ilegal, porque Herzog filmó con una cámara que había robado en la escuela de Múnich y que dijo que era su derecho o alguna cosa por el estilo. Para obtener los monos que harían falta en la última escena, el director encargó 400 ejemplares a los nativos y les adelantó el dinero. Los indígenas los capturaron, pero los vendieron a otros postores extranjeros que probablemente pagarían más. Al enterarse Herzog y para recuperarlos, fue al aeropuerto, se hizo pasar por veterinario y exigió que los animales fueran vacunados como requisito para ser embarcados. Así de tapadillo pudo recuperarlos, los llevó a la producción y pudo hacer la escena. Después dijo que los había soltado en la selva. Pero ese no fue el principal problema. El principal problema era Kinski. Desde el comienzo de la producción, el director y el intérprete discutieron la manera más adecuada de retratar al protagonista. Kinski quería interpretar a un salvaje loco y desquiciado que recuerda a cierta persona que quería interpretarse a sí misma, mientras que Herzog quería algo más tranquilo y amenazador. Pero entonces Herzog vio el potencial que tenía el actor y decidió seguir su juego. Además, entre los dos se forjó una extraña relación de amor-odio que está muy bien retratada en la película de 1999, Mi enemigo íntimo, donde se habla de su manera extraña de relacionarse entre los dos. Así, Herzog enfurecía a Kinski de manera intencionada antes de las escenas para que mostrase su rabia. Kinski tenía unos ataques de ira brutales, que se han dicho que son los peores de la historia del cine, y en una ocasión se molestó porque uno de los miembros del equipo estaban haciendo ruido en una cabaña mientras jugaban a las cartas. Él cogió su Winchester y disparó varias veces hacia la cabaña, y una bala alcanzó a un extra en la punta del dedo. Acto seguido, Herzog le quitó el arma. Otra vez Kinski gritó durante 1 hora y media porque su café estaba relativamente templado. La situación era tan grave que el actor amenazó con abandonar el rodaje después de que Herzog se negara a despedir a un asistente de sonido. Sin embargo, el director le avisó de que si lo hacía, le dispararía en la cabeza y después se pegaría un tiro. Kinski, sabiendo que Herzog probablemente estaba hablando por lo menos en parte en serio, no dijo nada más y se calló. Después de aquel rodaje terrible de Aguirre, La ira de Dios, Kinski y Herzog colaboraron de nuevo en Nosferatu, donde hubo acusaciones de maltrato animal porque tuvieron que pintar a centenares de roedores, y 5 días después, con el equipo totalmente exhausto, hicieron otra película que era Voices, que fue filmada en su mayoría en una sola toma y que solo llevó 18 días, y fue editada en 4. Pero todo esto no era nada en comparación con lo que se venía, porque esa tormenta perfecta de locura y problemas técnicos se juntó en uno de los rodajes más demenciales de la historia del cine.
En la película Fitzcarraldo, Herzog quería plasmar la figura histórica del magnate del caucho Carlos Fermín Fitzcarraldo, que en 1894 había llevado un barco a vapor de 30 toneladas en varias piezas a través de un istmo de un río a otro en mitad de la Amazonía. Así el alemán estaba muy interesado en la historia y empezó a buscar sitios donde rodar. Acabaron rodando en Sudamérica en condiciones tropicales bastante duras, llenas de vegetación, temperaturas extremas, una humedad terrible y problemas que no tardaron nada en aparecer. Primero porque el protagonista principal, Jason Robert, cogió disentería, fue evacuado y los médicos le prohibieron volver. El director, que parecía no haber aprendido de experiencias anteriores, pensó en sustituirlo por Jack Nicholson o hacer el mismo de Fitzcarraldo, que yo creo que la verdad es que fue casi mejor que no llegase a ocurrir, porque además en el casting también estaba Mick Jagger, vamos, el que faltaba en aquella producción. Al fin, Herzog contrató a Klaus Kinski, lo cual demostraría ser un error terrible. Fue a partir de entonces que los problemas no pararon de aumentar. Las condiciones de la selva facilitaron las desgracias. 2 aviones se estrellaron durante la producción, lo cual resultó en varios heridos, incluida una persona que quedó paralítica. Un trabajador peruano fue mordido por una serpiente venenosa y se tuvo que amputar a sí mismo un pie con una motosierra. Y los indígenas empezaron a cansarse de todo aquello. Muchos del pueblo Aguanura fueron cogidos como extras y trabajadores, pero no les sentó muy bien que Herzog construyera una aldea en su territorio y después los tuviese, según algunas fuentes, en una especie de semiesclavitud casi. Cuando la tribu se volvió violenta, él intentó protegerse con una milicia local. Así que los Aguanura quemaron el set en diciembre de 1979 y durante el ataque, de hecho, casi mataron de un flechazo a uno de los que estaba allí y golpearon a su mujer en el estómago, que tuvo que necesitar cirugía a vida o muerte encima de una mesa de cocina. Después de que Herzog tuviese que encontrar otro sitio y recurriese a Amnistía Internacional para demostrar que no estaba haciendo nada malo, pasó otra desgracia, porque el balón del campamento, que era el único entretenimiento de los extras, se había pinchado. Un cura que estaba allí estaba tan preocupado por la situación que dijo que los hombres iban a necesitar mujeres de compañía o podía haber un motín. Y si la situación no era especialmente buena, se hizo mucho peor cuando llegó Kinski. Con Jason Robards habían grabado el 40% de la película, y ahora había que rehacer todo eso. Además, Mick Jagger, harto de los retrasos, se fue porque tenía una gira con los Rolling Stones. El comportamiento de Kinski en cuanto llegó se hizo terrible. Discutía de forma salvaje con el director, con los productores, y los extras estaban tan hartos de él que el jefe de la tribu le ofreció al director seriamente matar a Kinski, pero él se negó básicamente porque tenía que acabar la película. Herzog una vez más usó las tensiones para la película y hay varias escenas donde la tensión que se ve en la pantalla no es fingida. Pero eso no fue lo peor, porque Herzog, en una especie de ataque de megalomanía, dijo que quería transportar realmente un barco de un río a otro, como había hecho Fitzcarraldo. El ingeniero brasileño que estaba allí al mando ya le había advertido de que había más o menos un 70% de probabilidades de que las cuerdas rompiesen si lo intentaban. El barco se deslizaría por la ladera y mataría a todo el que estaba en su camino. Pero Herzog decidió seguir adelante. Quería un barco real y no uno de 30 toneladas como el que había usado Fitzcarraldo. De eso nada, quería uno de solo 300 toneladas. Y dijo que valía la pena porque algo así nunca había sido intentado y jamás volvería a ser recreado por motivos obvios. Después arrogó el título de conquistador de lo inútil. Quizá el calor le estaba afectando un poco, quién sabe. Construyeron el barco y lo llevaron hasta la selva, lo arrastraron físicamente por la ladera en un trayecto de algo menos de 2 kilómetros, con unos 45 metros de desnivel. Parece que los indígenas estaban tirando, pero no, en realidad se usaba un enorme tractor Caterpillar que avanzaba centímetro a centímetro. Y cuando lo lograron, pues al fin terminó la producción. Pero bueno, esto fue un poco el canto del cisne de la relación entre Kinski y Herzog, porque ya a partir de ahí solo colaborarían una vez más, pero su relación ya estaba muy tocada. En 1980 el director alemán dirigió Cobra Verde, basado en una novela acerca de un traficante de esclavos en África. La película se rodó con cientos de extras africanos y esta vez los ataques de ira de Kinski eran tan graves que el cinematógrafo Thomas Mauch se fue porque estaba harto de que el actor lo insultase. Y eso que ya conocía a Kinski y había trabajado con él más veces en el pasado. Además, el actor alemán estaba dirigiendo su primera película y, según Herzog, su comportamiento fue lamentable y probablemente estaba atendiendo más a su propia producción. Después de aquello ya nunca volverían a trabajar juntos y fue un poco el final de aquella relación tan extraña. Herzog a día de hoy sigue pues igual de raro que siempre. En una entrevista hace unos años le dispararon en directo y parece que no le importó demasiado.
según él era la segunda vez que ya le disparaban, y hace poco salió en El Mandaloriano, haciendo el papel del cliente. Y la verdad es que lo hace muy bien, sigue activo, rodando y creando nuevas películas con bastante trabajo. Y la verdad es que sigue pareciendo un tipo bastante interesante. La trayectoria de Kinski fue muy distinta. Su comportamiento se fue volviendo aún más desagradable y errático, y murió de forma repentina en 1991. En 2013, Paula Kinski, su hija mayor, contó que su padre había abusado sexualmente de ella desde aproximadamente los 5 años hasta los 19. Según su relato, Kinski alternaba abusos con regalos. Su hermana corroboró los abusos y dijo que Kinski también había intentado abusar de ella. De hecho, a su funeral solo acudió su hijo. Quizás sea verdad que tenía problemas mentales, aunque eso no lo exhibe de sus crímenes. O quizás sea más cierto lo que dijo de él el director español Fernando Colomo sobre cuando rodaban El Caballero del Dragón en 1985. Dijo que el alemán era maleducado, mimado, consentido, que no miraba a los demás al hablar, se refería a todo como un mierda, había intentado violar a la actriz María Lamor y había roto una costilla a Fernando Rey, que ya era un hombre mayor por entonces. Muy parecido a lo que había pasado cuando Kinski había dirigido Paganini, donde varias actrices se quejaron de un trato abusivo hacia ellas. Lo cual nos da una imagen de qué clase de personaje era este tío. En palabras de Fernando Colomo, no tenía problemas mentales, simplemente era un hijo de puta. Así que sí, ahí está. Y si te ha parecido interesante, dale like y suscríbete.